Vimos el tema, ¿se acuerdan? Predica, pero practica. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Dijimos que predicar era propagar, que era extender una doctrina, era propagar ideas, ¿cierto? Haciéndolas públicas, haciéndolas patentes para que los demás puedan conocer lo que nosotros estamos hablando, el mensaje que nosotros queremos comunicarles a ellos. Y este estudio lo estamos basando en la segunda parte de Efesios. Dijimos que Efesios tiene 6 capítulos que se dividen en dos partes. Los primeros tres que hablan acerca de la posición del creyente, lo que el creyente tiene por el hecho de ser creyente, por el hecho de ser un hijo de Dios, todas las cosas que tenemos. Y la segunda parte es la práctica del creyente, lo que tenemos que hacer. Por eso a este estudio yo le he puesto eso, predica, pero practica, que dicho sea de paso es un dicho, por lo menos aquí en nuestro país, acá en Chile, se usa mucho, porque a veces hay mucha gente que predica, pero no practica. Entonces, vimos acerca de predicar y practicar y vimos un tema. Ese tema era la unidad. Y hoy día vamos a ir a la lectura. Ahí en Efesios capítulo 4 vamos a leer versículos 17 hasta el 32. Ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 4 versículo 17 hasta el 32. Búsquelo nomás tranquilamente. Efesios capítulo 4 versículo 17 al 32. Todavía se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Bien, vamos a ir entonces a leer ahí Efesios 4 17 al 32 y vamos a comenzar. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor
y vamos a tener una oración antes de continuar. Padre, gracias por este día, gracias nuevamente te damos por esta oportunidad de reunirnos. Queremos pedir que tú hables a cada uno de nosotros, que nos abras el entendimiento y que podamos hacer las correcciones necesarias que tú quieres que hagamos también en cada una de nuestras vidas. Dirígenos, ayúdanos. Gracias por todos los hermanos que están aquí y por los que están llegando. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, hoy día este pasaje, podríamos decir, y lo que vamos a ver lo vamos a dividir en, en tres partes o en tres grandes temas que nos habla este pasaje. El primero es amonestación, que está ahí entre los versículos 17 al 19. El segundo gran tema es argumento, el argumento que nos da los versículos 20 al 24 y también la aplicación, que eso es lo importante para nosotros. A veces tenemos muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, nos amonesta, nos dice tenemos que hacer tal o cual cosa, pero tenemos que tener una aplicación también para nuestra vida. Porque la palabra de Dios es muy práctica. La palabra de Dios nos habla a nosotros, nos ayuda mucho en nuestra vida y nos va mostrando cosas. Es un libro muy práctico que nosotros también tenemos que poner eh, en práctica, como dice la palabra. Entonces vamos a comenzar con lo que es la amonestación. ¿Y qué nos dice aquí el pasaje? Nos comienza hablando a los hijos de Dios. Dice que si somos hijos de Dios, no tenemos que andar como los que son hijos del diablo. Es lo primero que nos está diciendo aquí. Si ustedes son hijos de Dios, que no andéis, dice, como los otros gentiles que andan en vanidad, vanidad de su mente. No tenemos que ser como los otros, los gentiles, los que no pertenecen al pueblo de Israel, podríamos decir, pero que tampoco son creyentes. No tenemos que andar como ellos. Pablo aquí a los Efesios les exhorta a esto, dice, digo y requiero en el Señor. Es como, más que pedirle, les requiero, les estoy pidiendo que por favor se comporten de esta forma. Nosotros los creyentes tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. Tenemos vida eterna, por ejemplo. Nosotros tenemos la vida eterna, pero los que no han creído están muertos, muertos, como dice, en delitos y pecados. Pensando en lo que dice este versículo, podríamos decir que los que no han creído andan en la vanidad de su mente, andan en la vanidad de su mente. Cuando una persona recibe al Señor Jesús como Salvador, cuando una persona puede decir que es salva, en esa persona, en el interior, en su ser, Dios obra un cambio en muchas cosas. Y en una de esas cosas es en la forma de pensar. Tiene que haber un cambio en la forma de pensar de esa persona. Antes también había, podríamos decir, una falta de propósito en su vida. Había un vacío. Las personas que no tienen al Señor Jesucristo, que no le han recibido como su único y suficiente Salvador, tienen un vacío en todo lo que se refiere a valores morales también. Los valores morales, algo que hoy en día está muy de lado, que cada cual dice cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que dice, el fin justifica los medios. Muchos dicen eso. El fin justifica los medios, ¿cierto? Entonces, un delincuente por ahí, cuando lo atrapan, dice, pero es que yo necesitaba. Yo robé porque realmente necesitaba. Y muchas veces porque quieren tener fácilmente las cosas sin esfuerzo.
Hoy en día, el materialismo ha creado mucho eso también. Muchas personas eh, ostentan y dicen y quieren tener y tienen muchas cosas. Y eso hace que otros también lo quieran tener y otros que tienen menos recursos. Incluso los que tienen estas cosas muchas veces no tienen los recursos. Una vez un hermano decía, hoy día la gente gasta lo que no tiene para solamente para aparentar, para impresionar, dice, gasta lo que no tiene para impresionar a quien no conoce. Y a veces pasa eso en la vida de los creyentes también. Y no debería pasar. Bueno, podríamos decir, algunos dicen el fin justifica los medios. Y hacen todo tipo de cosas, hasta cosas que a veces están reñidas con la moral para poder obtener algo. Otros dicen, y es una frase que hay, dicen, si te hace sentir bien, hazlo. Eso dicen. Si te hace sentir bien, entonces hazlo. No te preocupes por los demás, el qué van a decir, el qué dirán. No. Si lo hace, incluso hoy día se dice, pero si la mayoría lo hace, pero si la mayoría practica esto, ¿por qué va a estar malo si lo hace la mayoría? Pero no necesariamente si la mayoría hace algo quiere decir que está bien. No necesariamente. Hoy día dicen la mayoría manda. Bueno, en lo que son las cosas morales, no necesariamente. Podríamos decir en una elección sí manda la mayoría, en una elección presidencial, algún tipo de elección. Pero en estas cosas no manda la mayoría. Porque nosotros todo lo que hacemos, las cosas que se nos ponen en el día a día para que hagamos, que se nos presentan, nosotros tenemos que contrastarla con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que dice la mayoría, con lo que dice Dios en su palabra. Con eso tenemos que contrastar todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. Podríamos decir que aquí dice el que no tiene el Espíritu de Dios está, está entregado, tiene una vida entregada a estas cosas que son carentes de valor, a una vida que no tiene propósito. A eso están entregadas estas personas, a una vida que no tiene propósito. Y podríamos decir que, como dice ahí, el mundo está lleno de conocimiento, pero vacío de sabiduría. El mundo tiene mucho conocimiento, en muchas áreas hay mucho conocimiento. Hoy día tenemos un acceso increíble al conocimiento. Tenemos acceso a libros, tenemos, con el Internet, el Google y todas esas cosas, tenemos un acceso increíble a la información y al conocimiento. Pero el mundo tiene todo eso, pero está vacío de sabiduría. Porque ¿qué es sabiduría? La sabiduría básicamente es la aplicación del conocimiento. Y la gente no aplica el conocimiento que tiene. Yo puedo ser una persona que tenga mucho conocimiento y ser un necio. Y en cambio puedo ser una persona que tenga poco conocimiento. Puede ser que yo tenga poco conocimiento, pero sea muy sabio. Porque el poco conocimiento que tengo lo estoy aplicando. Podríamos decir que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido. Hoy en día, los que la gente que dice, no, yo rechazo la palabra de Dios, yo rechazo a Dios, ellos se creen los más iluminados, los que rechazan a Dios. Y ellos tienen sus propias ideas y dicen, no, yo rechazo a Dios. Pero en realidad esas son personas que realmente están en tinieblas, están en las tinieblas.
Tienen el entendimiento entenebrecido. Están cegados por todo eso. Están en las peores tinieblas. Y su ignorancia es por la dureza de su corazón. Tienen un corazón duro. Son personas que han perdido la sensibilidad porque están controlados por el pecado. Son personas controladas por el pecado, por lo tanto han perdido toda sensibilidad. Y entonces Pablo aquí está pidiendo a los efesios que rechacen su antiguo andar. Ustedes antes andaban en eso. Era un andar licencioso, lleno de excesos, un andar libertino, de perversión en general. Pero ustedes ya no pueden andar más en eso, les dice. Porque el creyente no puede seguir el modelo del incrédulo. La palabra de Dios es la que debe iluminar la mente del creyente. Ahora, los no creyentes hacen todo tipo de cosas, todo esto que se menciona acá, porque ellos, eh, y los llevan a cometer todas estas clases de inmoralidades, porque no se guían en sus vidas por la palabra de Dios. Por eso es que Pablo hace este llamado a que se guíen por la palabra de Dios y ya no sigan cometiendo esas cosas que hacían antes, que no pueden hacer. Mire, este mismo versículo 19 en la NTV dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Así es de claro todo esto. Algunos dicen han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto, no solamente la practican, practican con gusto toda clase de impureza. Hoy día el mundo practica con gusto toda clase de impureza porque dicen si te hace sentir bien, hazlo. Si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Pero para nosotros no puede ser así. Y esa podríamos decir que es una gran amonestación para nosotros. Toda clase de esas impurezas, a la lascivia, cometer con avidez toda clase de impureza. No puede ser. Para los creyentes no puede ser. Y esa es la gran amonestación para cada uno de nosotros. Pero también se argumenta esto. Viene el argumento. Y aquí habla de aprender. ¿No habéis, dice, aprendido así a Cristo? ¿Cómo se puede aprender a Cristo? ¿Cómo se puede aprender a Cristo? En realidad, ¿cómo se puede aprender de Cristo? Yo podría preguntar. Y me dirían, por escuchar la palabra de Dios. Si yo escucho la palabra de Dios, si yo leo la palabra de Dios, si yo estudio la palabra de Dios, voy a aprender de Cristo. Si escucho las enseñanzas que se dan, si le pido a Dios su ayuda, voy a aprender de Cristo. Pero de Cristo puede aprender también alguien que no sea salvo, que no sea un hijo, una hija de Dios. También esas personas pueden aprender de Cristo. Pero aprender a Cristo lo pueden hacer solamente sus hijos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tenemos, con el cual hemos sido sellados, ¿cierto? Como dicen en el capítulo 1 de este mismo libro, en el versículo 13, que en él también, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aprender a Cristo lo pueden hacer solamente los que tienen el Espíritu de Cristo.
el Espíritu Santo, los que han creído, los que le han recibido como Salvador. Y si hay alguien aquí que aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, no tiene el Espíritu de Él, no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene que pedir perdón por su pecado, tiene que arrepentirse, tiene que decirle, Dios, soy un pecador, soy una pecadora, he hecho cosas malas, mucho pecado, que nadie lo sabe, solamente tú. Pero creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mi pecado, derramó su sangre para limpiarme, para salvarme. Y te pido perdón por mi pecado, creo en ti, quiero que seas mi Salvador. Y Él le va a perdonar. Y usted va a tener, entre otras cosas, el Espíritu Santo. Pero aprender a Cristo también se aprende en la relación personal y diaria con Él, no solamente por el hecho de que yo soy salvo, tengo el Espíritu Santo, automáticamente aprendo a Cristo. No, hay que hacer algo. Tengo que tener una relación, en este caso, con Dios, una relación personal, una relación diaria. No es que le veo cada vez que hablo la Biblia, cada vez que hay reunión, que hay un culto, ahí tengo relación con Él y el resto de la semana no lo tengo. No, siempre, diaria con Él. Entonces podríamos decir, los que han oído y han aprendido acerca de Cristo, tienen que hacer algo. Hay que hacer algo. Los hijos de Dios tienen que hacer algo. Y aquí Pablo les dice en el versículo 22, ¿qué les dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, de la vieja naturaleza pecaminosa, esa vieja naturaleza que nosotros tenemos todavía. Tenemos una nueva naturaleza, pero todavía la antigua está peleando ahí. Por eso aquí a los creyentes le dice, despójense de eso, porque todavía está con ellos. Y en muchos, lamentablemente, se hace manifiesta, se muestra esa vieja naturaleza, se muestra ese viejo hombre. Es cierto que a veces nos sale por ahí, ¿cierto? En los peores momentos sale el viejo hombre por ahí. Pero dice, despójense de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa, de todo lo que tenga que ver con esa antigua forma de vivir que ustedes tenían, porque todo eso está corrompido. Todo eso no les sirve para vivir una buena vida. Y quizá alguien podría preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué se nos pide? ¿Por qué se nos pide aquí despojarnos de eso? ¿No es que ya tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué pide Pablo que nos despojemos de eso si nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos otorga todas las armas, herramientas y el poder para despojarnos del viejo hombre. Pero como dice ahí, tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Tenemos todas las armas, tenemos herramientas, tenemos todo lo que nos den. Todo, 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 todo. Pero tenemos que ocuparlas, por decirlo de alguna forma. Yo me acuerdo cuando estuve ahí, fui con el hermano Luis, con la hermana Orquídea, fuimos a Reading, fuimos a su casa y llegamos a la casa y estaba el césped bien largo. Y el hermano tenía todo tipo de herramientas, ¿cierto? Y estuvimos cortando ahí el césped y todo. Pero el que él tuviera las herramientas ahí en su casa, no por eso el césped iba a estar corto. Había que ocuparla, ¿cierto? Y ahí nos pusimos manos a la obra, por ahí y por allá, ayudando, cortando, orillando, soplando, recogiendo, todo. Y tenía todas las herramientas necesarias, pero había que ocuparlas. Había que ocuparlas. Nosotros tenemos
todo a nuestra disposición con el Espíritu Santo, pero tenemos que ocuparlo. Tenemos que tomar todo eso y ocuparlo a nuestro favor. Tenemos que tener la voluntad de hacerlo, voluntad para cambiar nuestra forma de pensar, voluntad para cambiar nuestra forma de actuar. Tenemos que tener la voluntad. Y eso es lo que a veces nos cuesta, tener la voluntad para hacer estas cosas. Entonces, se debe dejar actuar al Espíritu Santo para que podamos ser renovados. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Para que, si nosotros dejamos actuar al Espíritu, si tenemos la voluntad de hacer todo eso, vamos a ser renovados en pensamientos y en actitudes, en toda nuestra mente. Si no lo hacemos, no va a ser. Pero vamos a ser renovados en pensamientos y en actitudes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recordemos, tenemos todas las herramientas para poder hacer esto, para tener un buen comportamiento, para llevarnos bien con nuestros hermanos, para llevarnos bien con todos, para hacer la obra de Dios. Pero tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Tenemos que ocupar las herramientas que Dios nos ha dado. Si no, van a estar ahí bien bonitas nomás. Y cuando uno a veces dice, ay, esto no lo he usado mucho, cuando uno hay cosas que necesitan ser usadas, cuando uno no las usa, se dañan. Hay que usarlas. Se atrofian. Hay que usarlas. Por eso tenemos que tener la voluntad de hacerlo. ¿Y qué se debe hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí lo dice el versículo 24. Y lo vamos a leer otra vez acá en la NTV. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza. Ponerse encima la nueva naturaleza. La vieja no sirve, no sirve. Hay que ponerse la nueva. Hay que ponerse la nueva naturaleza. Es lo que, podríamos decir, es lo que corresponde. Es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios hacer. Porque podríamos decir que los creyentes tenemos muchas cosas que hacer en esta tierra. Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Pero una de las cosas principales que el creyente tiene que hacer en esta vida y en este mundo, mientras está en este mundo, es reflejar a Cristo con su vida. Es reflejar a Cristo con mi vida. Que los demás vean a Cristo en mí. A Él no lo ven, no ven nada de eso. ¿Pero qué ven? Ven a los cristianos. Y yo tengo que ser un verdadero cristiano. En Antioquía habían creyentes, pero cuando la gente empezó a ver lo que eran, les llamó cristianos. Primeramente lo hicieron en una forma despectiva, como diciendo, estos son los cristianos pequeños, pero era porque ellos eran los seguidores de Cristo y seguían las enseñanzas de Cristo. Y eso tiene que ser lo principal en mi vida, seguir a Cristo y reflejar a Cristo con mi vida para que otros conozcan también y tengan esa salvación y tengan todo lo que nosotros tenemos. Por eso esto es lo que corresponde, ponerse la nueva naturaleza para que nosotros nos parezcamos cada día más y más y más a Cristo. Creyentes que quieran reflejar a Cristo con sus vidas.
Por eso hay que ponerse la nueva naturaleza. Me hacía pensar en, esto me hace pensar en Lázaro. ¿Recuerdan Lázaro cuando ya estaba muerto y el Señor esperó unos días para ir? Y cuando él dijo que sacaran la piedra cuando fue ahí donde estaba sepultado, le dijeron, Señor, llegue ya, es de 4 días. Hay una traducción que dice, debe de haber un olor espantoso, debe de haber un olor espantoso. Y cuando él salió, el Señor también dijo, quítele las vendas. Seguramente no era el mejor aroma, pero dijo, quítele las vendas. Y seguramente le quitaron todo eso que él tenía, pero le pusieron ropas nuevas. Y quizás se limpió, se bañó, pero se tuvo que poner algo nuevo, porque él no era muerto, era un vivo. Y nosotros somos vivos, estamos vivos. Un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos un olor espantoso, pero ahora ya no, ya no tenemos ese olor espantoso, porque esas vendas, podríamos decir, pensando en Lázaro, ya fueron quitadas y tenemos que vestirnos con las ropas del nuevo hombre y dejar esas a un lado. Problema que parece que a veces no dejamos, como que nos ponemos encima y nos sacamos, nos ponemos y nos sacamos. Y el llamado es aquí a quitarnos lo viejo y ponernos lo nuevo. Quitarnos, despojarnos de toda esa vieja naturaleza y ponernos la nueva. Podríamos decir, quitarnos todas esas mortajas que teníamos y vivir como hijos de Dios, como vivos. Quitarnos todas esas vendas y vivir como hijos de Dios, con la nueva naturaleza, con el vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O cada cierto tiempo tenemos, podríamos decir, guardada ahí en el closet, tenemos guardada las antiguas ropas y de vez en cuando las sacamos? Ah, la voy a sacar hoy día que tengo que ir a cierto lugar. Total, no van a ver hermanos. Así que me puedo poner esta ropita. No, en ningún lugar. En ningún lugar. Si queremos ser verdaderamente unos hijos de Dios, buenos hijos de Dios, tenemos que despojarnos de eso. Despojarnos de todo eso. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás, ahora en el verano nomás de nosotros, cuando ustedes estaban con mucho frío, nosotros con mucho calor, hubo un incendio grandes en el sur, que esta vez los incendios forestales llegaron a las casas y destruyeron muchas casas y muchas familias quedaron sin nada, tuvieron que arrancar y quedaron con lo puesto. Entonces la gente empezó a mandar ayuda, ayuda para allá, pero mandaron ropa, que era una ropa que ellos parece que la tenían para botar, entonces en vez de botarla la mandaron de ayuda. Y fueron toneladas de ropa que hubo que desechar, porque no estaba en condiciones de que la gente la usara. Toneladas. Y a veces parece que nosotros tenemos eso y tomamos de eso y nos ponemos esas ropas que ya deberíamos desechar. Las tenemos. Y les parece que a veces las queremos usar en ciertas oportunidades. Y no debería ser así. No debería ser así. No deberíamos volver atrás. Vestidos, despojados, dice. O sea, fuera todo eso. Fuera. Y vive como un hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Pero también viene lo que es la aplicación.
aplicación. Y podríamos aquí preguntarnos, entonces, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más debo hacer? ¿Qué otras cosas yo debo hacer? Necesito hacer. Y aquí Pablo da ejemplos de la vida diaria, de cosas que se deben dejar. Por ejemplo, dice eh, en el versículo 25 que hay que desechar o dejar la mentira. Desechen la mentira y hablen verdad. Desechar la mentira, dejar la mentira. La gente muchas veces dice, justifica muchas cosas. La gente miente y dice, no, es que es para ayudar a alguien. Estoy mintiendo, pero que de esta forma estoy ayudando a alguien. Lo quiero ayudar, entonces una pequeña mentirilla blanca. Es mentira, es pecado. La gente miente para aliviarle el dolor a alguien. Dice, no, pero es que para aliviarle el dolor mejor le voy a mentir. Y es peor al final. Peor cuando la gente sabe después y dice, ¿por qué me lo ocultaron? No, es que no queríamos hacerte daño. No, pero fue peor. Y la gente miente para ayudar, para aliviar dolor. La gente también miente para librarse de las consecuencias de su mal actuar. Alguien hizo algo malo, entonces miente para librarse de las consecuencias de eso que hizo. Y eso también está mal, es pecado. Y hay que despojarse, dejar toda la mentira. Y aquí está hablando de la mentira cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de mentirle a un hermano. La mentira entre los hermanos, miembros los unos de los otros. Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira. Ojo con eso. Satanás es el padre de mentira. En los tiempos cuando estaba comenzando la iglesia ahí en el libro de los Hechos, el primer pecado que se juzgó ahí en la iglesia local fue la mentira. En Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, ¿recuerda? Mentira. Es más, se les dijo, no nos han mentido a nosotros, le mintieron al Espíritu. La mentira, el primer pecado juzgado ahí en la iglesia. Satanás, el padre de mentira. Y a veces nosotros como que eh, mentimos anticipadamente, mentimos desde antes, como desde antes, claro. Miren lo que dice Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A veces nosotros hacemos promesas. Nosotros decimos, promete más que candidato en campaña. Y a veces prometemos y después esas promesas se las lleva al aire, se las lleva al tiempo. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque si alguien promete y no cumple, está mintiendo. Si nosotros prometemos algo y no lo cumplimos, estamos mintiendo. Y aquí habla, como decía, de la mentira entre hermanos, miembros los unos de los otros. También habla de otras cosas o ejemplos de la vida diaria de cosas que se deben dejar. Otra de esas cosas es la ira. También habla ahí de la ira. La ira es mala. La ira no es mala, es una reacción, podríamos decir, emocional
ante algo que nos desagrada. Es una reacción emocional ante algo que nos desagrada, ante algo que no nos gusta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí en Números capítulo 25, habla de la ira de Jehová por el pecado del pueblo. Y nosotros sabemos que Dios no peca. En Mateo capítulo 21 habla de la ira del Señor cuando tuvo que purificar el templo. Y el Señor nunca pecó. ¿Pero por qué habla de la ira? Porque la ira es como fuego que se puede inflamar en cualquier momento. Entonces, cuando la ira explota, ahí es cuando pecamos. Alguien puede decir, pero es que es una ira santa. Yo tengo una ira santa. Puede existir la ira santa, pero es difícil, al menos para nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están manchadas por el pecado. Todas las cosas que nosotros hacemos ciertamente están manchadas por el pecado y a veces sale esa vieja naturaleza que estábamos, que hemos visto. Nuestras emociones están manchadas por el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la ira se convierte así en un fuego y nos está llevando a pecar? ¿Qué tenemos que hacer con la ira? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Apagar ese fuego. Eso es lo que tenemos que hacer. Sacar el extintor lo más rápido posible y no dejar que el enojo, la ira, todo lo que sigue a la ira se propague, porque eso es lo que da lugar al diablo. Eso es lo que da lugar al diablo. El diablo quiere provocar incendios y nosotros tenemos que andar con el extintor muchas veces. Y a veces le toca a los líderes, a los ancianos de la iglesia, andar con un extintor. Son muchas veces, aparte de hacer el trabajo de pastores, hacen el trabajo de bomberos, porque tienen que andar apagando incendios en la iglesia por el actuar nuestro. Pero aquí habla de ni deis lugar al diablo. Esto da lugar al diablo. Podemos dar lugar al diablo con esta ira. ¿Sabe qué? El diablo anda con un barril de gasolina buscando chispas entre los hermanos. Porque si él anda tirando gasolina donde hay una chispa, se va a inflamar. Y el diablo anda buscando eso. Anda con un barril de gasolina buscando que haya donde hay una chispa. Y lo peor es que él sabe que de esa forma puede atacar también a la iglesia. No solamente a los hermanos, porque eso también ataca a la iglesia. Y tenemos que la mentira y la ira dan lugar al diablo. Por eso no tenemos que permitir que estas cosas entren en nuestra vida. Y si están en nuestra vida, no tenemos que permitir que afloren en nuestra vida. Porque estas cosas, como la mentira y la ira que nos está mencionando aquí, dan lugar al diablo. ¿Cuántos asesinatos? Pensemos en esto. ¿Cuántos asesinatos comenzaron con una ira descontrolada? La mayoría debe ser. Es que no sé lo que me pasó, dice.
No sé lo que me pasó y lo hice. Es triste, pero es así. Por eso es importante que quitemos estas cosas de nuestra vida. La blanda respuesta, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Traduciéndolo a nuestro idioma, podríamos decir que para que haya una pelea, tienen que haber dos. Para que haya discutir, a veces decimos discutir. Discutir no es pelear. Uno puede discutir sanamente con los hermanos y exponer sus ideas. Pero ya cuando hay una pelea, cuando hay un conflicto, para que haya un conflicto tienen que haber dos que quieran entrar en conflicto. Por eso es que la blanda respuesta quita la ira. O la blanda respuesta elimina el conflicto. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Por eso es importante que pensemos en esto. Y después sigue diciendo otras cosas. Ya nos queda poco tiempo, se nos pasó rápido el tiempo. El que roba, deje de robar. ¿Sabe qué? El hurto era un pecado que usualmente cometían los esclavos en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, en los tiempos bíblicos. Los esclavos eran los que cometían esto, porque normalmente los esclavos no eran bien cuidados por sus amos, ¿cierto? Y eran personas que siempre estaban en necesidad, comían lo justo y a lo mejor menos de lo justo, pasaban muchas necesidades, a lo mejor no tenían ropa, no tenían abrigo. Entonces, no estamos justificando, pero los que robaban siempre eran los esclavos, ¿cierto? Pero también era porque los trataban mal. No había leyes que los protegieran. Y como dije, la necesidad no es excusa para robar, como lo dijimos al principio. Pero ¿sabe qué? No necesariamente, porque también hay gente que tiene buen dinero. Hay gente que tiene un buen pasar en su vida y también roba. Y hay tanta forma de robar. Se pueden robar, por ejemplo, insumos, cosas en el trabajo. Se puede robar tiempo del trabajo. Hay creyentes, por ejemplo, que cuando están en su trabajo, estudian la Biblia. Y dice, pero si estoy estudiando la Biblia. Sí, pero su jefe no le paga por estudiar la Biblia. El jefe le paga para que haga el trabajo que él le asignó. No le paga por estudiar la Biblia. Si usted necesita estudiar la Biblia, dése el tiempo fuera de su horario de trabajo o en su horario de lunch, cuando pueda, pero no dentro del horario de trabajo. Yo he estado en algunos ministerios a veces así, y hay hermanos que dicen, no, si yo estoy en un ministerio necesito estudiar, pero no. Y tiene que hacer otras cosas que le han mandado a hacer y no las hace porque está estudiando la Biblia. Pero en horario de trabajo no debería ser. Porque cuando uno roba, sea lo que sea, le está haciendo daño a otra persona. Le está haciendo un daño a alguien cuando uno roba. No es que uno robe y no, si a nadie le voy a hacer daño. Nadie se va a dar cuenta, nadie. No, siempre le estamos haciendo daño a alguien. Lo que cada creyente gana con su trabajo, eh, sea para sustentarse, podríamos decir lo que dice aquí, pero también para compartir con el que padece necesidad, con el que tiene necesidad. Para eso tenemos que hacer también. Trabajar para todo lo que necesitamos, pero también para compartir con el que tiene necesidad.
También habla del mal hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe qué? El corazón aquí abajo, y la boca están conectados. O el corazón, o la boca y la mente, podríamos decir. Cuando habla aquí también se puede referir a la mente. Están conectados. El Señor, cuando estaba ahí hablando con unos fariseos, les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón o de lo que tenemos acá es lo que sale por acá. Hay una conexión. No es que las palabras malas salgan así. No, uy, si salieron, me salieron nomás de la boca. No, vinieron de acá. O de acá, como decimos, del corazón. Malas palabras, groserías, lenguaje en doble sentido, lenguaje obsceno derechamente, todo eso viene de nuestra mente. En Romanos capítulo 3 habla mucho de esto. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Podríamos decir nosotros que los demás nos reconocen por nuestras palabras, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Nos reconocen los demás por eso? Recordemos que uno muy cercano al Señor lo negó, estando ahí mismo con Él, ¿cierto? Pedro, ahí, cuando estaba el Señor fue entregado. ¿Reconocemos con nuestras palabras o nos reconocen que por nuestro hablar que somos cristianos? Mire, nuestro lenguaje debe ser de edificación. De lo contrario será solamente de destrucción. No hay otra cosa. Si nosotros no edificamos con nuestro lenguaje, estamos destruyendo con nuestro lenguaje. No contristéis al Espíritu, dice después. No contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, pero como una persona, sí. Es una persona. Tiene intelecto, emociones y voluntad. Por lo tanto, nosotros podemos entristecer. Eso es lo que dice ahí. No contristéis, no hagáis entristecer al Espíritu. ¿Cómo puede entristecerse el Espíritu? Por medio de nuestro mal actuar. Si nosotros actuamos mal, ese espíritu que tenemos, con el cual fuimos sellados y lo tenemos aquí dentro, pero si estamos cargando nuestra vida con esa vieja naturaleza, si estamos haciendo estas cosas, si estamos mintiendo, si tenemos ira, si estamos dando lugar al diablo, si estamos robando de nuestro tiempo cosas, si estamos diciendo palabras corrompidas, estamos haciendo entristecer al espíritu. Nuestro mal actuar lo hace entristecer. Y hay varias cosas que también deben salir de nuestra vida. Quítese toda amargura. La amargura es un tipo de hostilidad que, que envenena por dentro a la persona. Tener malos sentimientos hacia alguien. Mire lo que dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis amargos con ellas. Así como una lija. No seáis así con sus esposas. Podemos ser amargos con nuestras esposas. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Es una escala ascendente. Todo lo que dice ahí, amargura, después viene el enojo. Después sube el escalón, ira. Después sube otro escalón más, gritería. Después otro escalón más, maledicencia. Y después ya toda malicia.
una escala ascendente. Pero también dice benignos, misericordiosos, perdonadores. Así tenemos que ser. ¿Y de qué manera tenemos que perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros. Esa es la forma que tenemos que perdonar. Así tenemos que perdonar siempre, como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra vara de medir? Dios. No sirve que yo diga, hoy voy a perdonar como perdona este hermano. Me gusta que ese hermano es perdonador. No, yo tengo que poner la vara más alta y la vara más alta es nuestro Dios. Yo voy a perdonar como Cristo me perdonó, como Él me perdona. Dios nos perdonó de tal forma que entregó a su Hijo para que muriera por nuestro pecado. Pablo mencionó algunas cosas en que los efesios andaban antes de creer y que ahora no deberían andar en ellas. Hay cosas que nos cuesta dejar de algunas de estas que hemos visto. ¿Sigues esforzándote por dejarlas? Espero que sí, porque a todos nos cuesta dejar cosas y vienen otra vez y vienen otra vez. Pero tenemos que esforzarnos cada día y pedirle a Dios su ayuda, que por medio de su Espíritu nosotros tenemos las herramientas, como decíamos, para poder hacerlo. Pero tenemos que usarlas. No nos demos por vencidos. No dejemos las herramientas tiradas y ya que crezca nomás. No. Ocupemos todas las herramientas, todo lo que Dios nos ha dado. No nos demos por vencidos en nuestra vida con estas cosas. Podríamos decir, predica, pero practica la moralidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar, pero practicar la moralidad. Y como dijimos, si hay alguien que aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, no espere más. Quizá está tratando de ser bueno. Quizá está tratando de ser bueno con su vecino, con su esposa, con su esposo, con los familiares, y una y otra vez no puede. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios con el cual hemos sido sellados los que hemos creído. Así que no espere más. Pida perdón por su pecado y reciba al Señor Jesús como Salvador. Arrepiéntase, crea en Dios y Él le va a salvar. Y va a ver cómo su vida va a comenzar a cambiar y va a tener nuevas herramientas para poder aplicar en su vida. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y que nos muestras claramente. Tu palabra es tan simple, oh Dios, que nos muestra que nosotros también tenemos que practicar la moralidad, tenemos que dejar estas cosas, despojarnos de esa vieja naturaleza y, y llenarnos y vestirnos de la nueva. Pero también te pedimos por las personas que están acá, que aún quizás no tienen el Espíritu Santo porque no han creído, no han recibido al Señor Jesús como Salvador, que no esperen más y con sus palabras digan, Dios, soy un pecador, soy una pecadora, necesito tu Espíritu, oh Dios, perdona mi pecado, límpiame, sálvame, quiero ser un hijo, una hija tuya. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz por todo mi pecado. Quiero tener la salvación, la vida eterna, y quiero vivir una vida mejor para ti. Gracias te damos, Padre, por este precioso tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí y te agradecemos por todo. En el nombre del Señor Jesús lo hacemos. Amén.